a buscar en la palabra, algo se le pasó, pues ustedes van allí y lo consiguen y el Señor pues les va a hablar rica y abundantemente. El propósito del creyente, gloria a Jesús. Nosotros, como le dije anteriormente, nosotros vinimos a este lugar con un propósito definido. No vinimos a este lugar porque no teníamos nada que hacer el día de hoy. No vinimos hoy aquí a este lugar porque complacer a alguien. En un momento cuando yo pensé que yo estaba complaciendo a mi madre, yo fui con ella a la iglesia y cuando yo llegué a la iglesia me senté en la parte de atrás y cuando estaba sentado en la parte de atrás, el primer hermano que se sentó en la parte trasera de la iglesia era el hermano de la música y él tocaba trompeta y empezó a tocar la trompeta y detrás de mí daba por un oído, cuando yo miraba la cabeza era por el otro oído que me daba la trompeta. Él estaba tocando y yo pensaba, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? Pero Dios tenía un propósito para mi vida y en el año 1980 Dios me da la oportunidad de recibir a Jesucristo como mi Salvador. Entonces comencé a caminar en el propósito de Dios, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. El cambio en mí quizás no fue completo en el mismo momento, pero a medida que iba caminando, Dios iba obrando en mi vida y quitando lo que no necesitaba de mí para yo poder obrar en su propósito. Porque el propósito de Dios es que nosotros andemos conforme a su voluntad. Y fíjate lo que dice aquí en la palabra del Señor en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 11. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 11. Y cuando lo tengan me dicen amén. 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 Gloria a Jesús. Nos vamos entonces. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y la sacó a la luz. Sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual fui yo constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Fíjate cómo Pablo le habla a uno de sus hijos espirituales. Pablo caminaba, predicaba el Evangelio, hacía la voluntad de Dios y mientras iba caminando, mientras iba predicando, él iba levantando hombres y mujeres que aprendieran lo que él aprendió, no antes de convertirse al Evangelio, sino después de convertirse al Evangelio. Por eso es que nuestra sabiduría humana no sirve. Porque nosotros estamos viciados de cosas que Dios no podía usar. Y por lo tanto, a nosotros llegar a Jesucristo, Jesucristo tiene que cambiar en nosotros el hombre aquel que era impaciente, el hombre aquel que era intolerante, el hombre aquel que era falto de amor, que era abusador. Él lo tenía que cambiar y poner a un hombre conforme al corazón de Dios. Se habla que David era conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué era lo que hacía a David ser conforme al corazón de Dios? David era obediente. David era obediente y cumplía el propósito para el cual fue llamado. Él no se levantó en el momento que Samuel lo ungió como rey. Él no se fue en contra de Saúl, que era el rey en ese momento, sino que él esperó el tiempo en que Dios lo llevó al reinado. Él caminaba conforme a la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios le había ordenado. Aunque él supo en su propia carne lo que era la desobediencia. Porque un par de veces hizo cosas que lo podían haber sacado del plan de Dios y sin embargo Dios
lo constituyó en su plan, en su propósito y lo mantuvo ahí. Gloria a Jesús, porque Él era obediente. En nuestro caminar podemos desviarnos un poco del camino, pero Dios se encarga en arreglar nuestro camino para que nosotros andemos derechito como Él quiere. Nuestros padres nos llevaban de la mano para que nosotros camináramos en rectitud. Cuando veían que hacíamos algo mal, nosotros le dábamos nos daban unas palmaditas, unos cantacitos para que nosotros pudiéramos enderezar nuestros pasos, porque ellos no querían nada mal para nosotros. Así mismo nuestro Dios no quiere nada malo para nosotros. Por eso a veces cuando nosotros nos separamos, gloria a Jesús, sentimos la corrección de Dios que nos dice: no es por ahí, mi hijo, no es por ahí. Llega un tiempo que los muchachos crecen, llega un tiempo que los muchachos se hacen grandes, llega un tiempo en que dicen: no me digas qué es lo que tengo que hacer, porque yo soy suficientemente grande para saber lo que tengo que hacer. Sin embargo, lo único que uno desea es que nuestros hijos no pasen el trabajo que nosotros pasamos. Sabemos lo que hay en el camino, sabemos lo que nos espera al frente, sabemos lo que es la desobediencia, y no queremos que nuestros hijos caigan en desobediencia, pero lamentablemente ellos caen en desobediencia porque dejan de mirar a sus padres como ejemplo y empiezan a mirar a otros como ejemplo. Por lo tanto, vemos que hoy en día el Hollywood, la fantasía, las cosas que no son reales, toman la posición de los padres, y entonces los padres muchas veces ven al muchacho haciendo algo o a la muchacha haciendo algo. Eso no es nada, es que se parece a fulano o se parece a fulana. No, tú sabes lo que Dios quiere, que tú te parezcas a Él. Dios desea que tú te parezcas a Él. Por eso Saulo o Pablo tomó mucho empeño con Timoteo, porque Timoteo era nacido de las faldas de Pablo. Era un joven que había sido constituido, y digo joven porque la Biblia le llama que era joven, quizás algunos 30, algunos 25, gloria a Jesús. Era un joven que vino en una de las predicaciones de Pablo. Y mientras Pablo estaba predicando, él empezó a mirar en Timoteo algo especial. Algo que había que darle forma. Y mientras le daba forma, mientras caminaba con Pablo, mientras él obedecía a Pablo, él veía su fidelidad. Y mientras veía su fidelidad, Dios le hablaba y le decía: sepárame a este. Y vemos que Pablo, gloria a Jesús, le escribe a Timoteo, ya le escribió su primera carta. Le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud, más bien sé ejemplo de pureza, de amor, de gracia. Sé recto en todo lo que haga, que nadie tenga que decir nada de ti, para que si alguien siquiera te intentara decir algo, fuera mentira, porque todos van a conocer tu testimonio, no por lo que tú hables, sino por lo que los otros miran o ven. Gloria a Jesús. Y luego le escribe nuevamente una segunda carta a Timoteo, gloria a Jesús, y le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Por cuanto no te avergüences de dar testimonio del Señor. ¿Cuántos nos hemos abochornado en alguna vez? ¿Cuántos nos han puesto en ridículo en alguna vez? No se siente bien. No se siente bien, especialmente cuando tú estás correcto y los demás te tratan de ridiculizar. Ahí esa persona no. Que eso de servir a Cristo, como eso de separarse, de no beber, de no bailar. Aquí bailamos en el espíritu o en la carne, pero bailamos. Adoramos al Señor, saltamos, brincamos. La gente dice: tú te metiste a esa gente aburrida. Tratan de ridiculizarte. Y a veces se reúnen hasta 5 y 6. Oh, que eso es de la iglesia, que ese pastor es un vividor, que esto, que aquello. Empiezan a hablar diferentes cosas. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y hablan mentira de vosotros. Dice la palabra, el mismo Jesús hablando, dijo: bienaventurados sois. Y aquí Pablo le dice: no te avergüences.
de dar testimonio de nuestro Señor. Ni te avergüences de mí, que estoy preso. Pablo se encontraba en Roma. Pablo lo habían llevado por haber predicado la palabra, por haber libertado a una joven de su cautividad, por haber pasado y haber predicado el evangelio en Capadocia, en Ponto, en todas esas ciudades de la antigüedad. Lo habían tomado por una persona que era la palabra es insurgente, que estaba llevando al pueblo en contra de la voluntad, que le había quitado la manera de sustento de una persona. Lo llevaron preso a Roma porque decían que era una persona indeseable. Y cuando le escribe desde su prisión a Timoteo, le dice: no te avergüences, yo no estoy avergonzado que estoy aquí, es conforme al propósito de lo que Dios quiere para conmigo. Yo estoy dispuesto que si algo sucediera, que si mi vida fuera quitada de esta tierra, yo en realidad voy a obtener una morada mejor, un lugar mejor. Mientras tanto, yo seguiré predicando, porque lo que te predico no está mal. Lo que te predico es de parte de Dios, y si es de parte de Dios, es bueno. Por tanto, Pablo le habla a Timoteo y le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí que estoy preso, sino participa de las aflicciones del evangelio según el poder de Dios. Aquí hay otra palabra que difiere de mucha gente. El evangelio no es para sufrir. Bueno, si no quieres sufrir, no puedes tener la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo era pesada. La cruz de Cristo no es para mí. Dice la palabra que toma tu cruz y sígueme. Jesús le habló al joven rico y le dijo: vende todo lo que tienes, vende todas tus posesiones. Si has buscado a Dios desde tu juventud, si has buscado al Señor con todo tu corazón, los mandamientos los has hecho, una cosa te falta: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz y sigue. Jesús fue el que se lo dijo. No fue Pablo, porque si hubiera sido Pablo, a lo mejor hubieran puesto algún argumento. Si hubiera sido Pedro también, pero fue Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesucristo aún nuestras pérdidas materiales son ganancias para nuestra vida. Porque todo lo que el diablo nos quite, nosotros lo vamos a recuperar el 100%. Y lo que damos, aleluya, lo estamos dando porque sabemos que el que nos da para nosotros dar, nos va a reembolsar lo que nosotros hemos dado al 100 por uno, a 1000 por uno. Gloria a Dios, aleluya. Pero este joven no entendió la palabra de Dios, no entendió el propósito de Dios, y por lo tanto se alejó llorando. Mas sin embargo, aquí Pablo le escribe a Timoteo y le dice: si no participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Yo me acuerdo que muchas veces nosotros íbamos a los caseríos, íbamos a los lugares, a las urbanizaciones, nadie nos daba un centavo, nadie nos daba nada, solamente íbamos y llegábamos y le decíamos a algún cristiano: mira, danos un poco de luz para poder nosotros plantar aquí nuestro equipo, vamos a adorar al Señor, y muy gustosamente la gente lo daba. Y empezamos a predicar el evangelio, empezamos a cantar, empezamos a adorar a Dios, y almas venían al evangelio, aleluya. Pero ¿quién ponía toda la gasolina? ¿Quién ponía los toles del lugar hacia donde iban? ¿Quién ponía su carro para cargar 5 o 6 hermanos para que fueran con nosotros y estuvieran adorando al Señor? Íbamos nosotros y lo poníamos, aleluya, de nuestro bolsillo, en nuestro poco entrada, nosotros lo hacíamos para adorar y glorificar al Señor. Digo esto porque mucha gente piensa que las aflicciones mayores son las económicas, pero hay muchas aflicciones que le atacan al hombre. La palabra propósito se podría definir como el punto del norte que nos hemos fijado, aquello por lo cual trabajamos o aquello por lo cual luchamos. Sea como sea, gloria a Jesús, nosotros tenemos que adoptar el propósito de Dios. Y Pablo le habla a Timoteo para que él adopte el propósito de Dios, para que no te rinda, para que anuncie la verdadera paz que se encuentra en Jesucristo.
¿Quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo, a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hemos hecho caso al llamado de Dios. Hemos buscado la presencia del Señor. No te avergüences. Dios está aquí. Dios está aquí para darte la mano. Dios está aquí para abrazarte. Dios está aquí para ponerte un nuevo propósito en tu vida. ¿Sabes que los propósitos muchas veces se salen de la relación de Dios? Tenemos nuestros propios propósitos, nuestras propias agendas, tenemos nuestra propia manera de caminar, nuestra propia manera de pensar, aleluya, y no queremos que nadie interrumpa eso. Todo aquel que va en contra de nuestros propósitos se va en contra de nosotros. El gobierno, cada vez que nos ve, a nosotros los cristianos, nos ve como gente que somos calificados. Ahora tenemos la calificación de terrorista, de gente que tumba aviones, porque no estamos conformes al propósito del gobierno. El gobierno desea que aquello que antes nosotros habíamos luchado, que habíamos definido, que habíamos tenido por bien, ahora quiere decir que nosotros estamos mal y que ellos están bien, aprobando leyes que ven en contra de la naturaleza, en contra de lo que Dios había establecido. Cuando se fundó esta nación, la gente que llegó con un propósito de adorar y bendecir el nombre del Señor, pero cuando el gobierno tomó las riendas, el día que hicieron la declaración de independencia, pusieron en una palabrita el renglón, Dios nos ayude. Pasaron los años y su propósito fue el quitar esa palabra, porque Dios no podía estar en los propósitos del gobierno. El gobierno es absoluto, el gobierno hace todo bien. Y vemos que la condición que nosotros tenemos hoy en día en todos los países, Centro, Suramérica, Europa, África, todos los países, ha sido porque el gobierno se ha alejado de Dios. Porque los que tenían que gobernar conforme a la palabra de Dios, empezaron a gobernar conforme a sus propios pensamientos. Y vemos gobiernos fracasados, vemos gobiernos que están tratando de levantarse, gobiernos que fueron muchos años malos, hoy en día están tratando de dar una cara nueva, pero siguen siendo igualmente malos. Su propósito se desvió completamente del propósito de Dios. Dios quería que nosotros viniéramos a esta nación y fuéramos libres. Sin embargo, por nuestra propia voluntad nosotros nos esclavizamos. Nos trajo de lejos, tan lejos como de Perú, tan lejos como de Argentina, de Tierra del Fuego, de Bolivia, por allá abajo de las Pampas. Allá abajo nos trajo hasta este lugar, y aquí nosotros vinimos con un sueño, igual que vinieron todos los peregrinos a esta nación. Esta es la tierra de libertad. ¿Sabes qué sucedió con la tierra de libertad? Nosotros mismos nos hicimos esclavos. Nos esclavizamos, llegamos aquí y dijimos, vamos a trabajar, y como lo que ganamos no es muy bueno, vamos a tener 2 trabajos, 3 trabajos. Trabajamos en 3 trabajos de lunes a viernes, y sábado y domingo hacemos 2 overtime en 2 diferentes trabajos. Eso se llama esclavitud para mí. Porque ¿dónde está el momento para buscar a Dios? ¿Dónde está la voluntad de buscar a Dios, de entrar en su presencia, de buscar su propósito? Yo estoy seguro que Dios tiene algo mejor para ti. Si estás envuelto en eso, mira, órale al Señor. Yo no te voy a decir quítalo. Yo no soy quien para decirte, eso es tu economía. Pero si estás en ese problema, órale al Señor. Dile, Señor, suple. Suple. ¿Sabes qué me sucedió a mí cuando yo llegué a este país? Yo llegué a este país trabajando de madrugada. Y mientras estaba trabajando de madrugada, en la mañana me sentía tan cansado, iba a dormir y a veces dormía 5 o 6 horas, me levantaba, seguía cansado, y cuando llegaba el tiempo de ir a la iglesia, me daba pesar, me daba cuánta cosa me daba. ¿Por qué? Porque estaba trabajando de noche y es natural que te canses. Pero yo le dije, Señor, tú no me traíste a mí con ese propósito aquí. Tú no me traíste a mí para que yo me avergonzara diciendo que salí de Puerto Rico para acá a meterme en otro trabajo y ser esclavo de este trabajo.
Tú me traíste aquí para libertad. Tú me trajiste aquí para que yo pudiera gozar de tu presencia, gozar de tu alivio, de tu gozo, de tu paz. Tú me trajiste aquí para hacerme verdaderamente libre. Tú me trajiste con un propósito de predicar la palabra. Y yo te pido ahora que tú obres y me saques de este trabajo. Y no pasaron 6 meses cuando estaba afuera. Y siguió obrando con el Señor de manera tal de que yo le iba pidiendo y Él era el que me daba. Y en un momento caí en el hospital y le dije: Señor, no tengo con qué suplir la gasolina de mi carro. Y Él me dijo: no te preocupes, que yo la suplo. Y cada vez que llegaba al lugar, venía alguien, me ponía un paquetito en el bolsillo y yo no sabía qué era. Cuando sacaba, era lo suficiente para echar gasolina, que aquel entonces estaba barata, y podía ir a hacer los propósitos de Dios. Salir a Conérico, salir a México, salir a Venezuela. Dios conocía el plan. Dios conoce el propósito. Un día me llama y me dice: quiero que pastorees. Yo le dije: Señor, no. Yo estoy dispuesto, pero no ahora. ¿Por qué? Porque yo había visto el pastorado de mi pastor, hermano Vélez. Yo había visto lo que se sufre dentro del pastorado. Había caminado con varios pastores, había estado con varios hombres de Dios, y yo tenía miedo al pastorado, porque el pastorado no es fácil. El que piensa que el pastorado es algo bonito, algo precioso, sí te da ciertas satisfacciones, ciertas, pero no es fácil, porque muchas son las aflicciones de justos, dice la palabra, pero de todas ellas nos librará Jehová. Y cuando el Señor me llamó para pastorear, yo le dije: bueno, Señor, si es tu voluntad, tú abres las puertas, las ventanas, lo que tú tengas que abrir, los vas a abrir para que yo entre, conforme a tu propósito. Y conforme al propósito, Dios fue abriendo puertas, y hoy tenemos la iglesia que tenemos, porque Dios ha tenido una bendición para mi vida y para su vida, y el propósito del Señor se está cumpliendo en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Amén. El propósito de Dios se cumple en este lugar, porque no he sido yo, porque no me metí yo porque yo quise, sino que yo vine conforme al propósito de Dios. Cada uno de ustedes vino conforme al propósito de Dios. No se ha separado de este lugar, porque el propósito de Dios está en ustedes. Por eso dice la palabra que ¿quién me separará del propósito de Dios? ¿Tú sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Que haya amor en tu vida, que haya paz en tu vida, que haya gozo en tu vida, que anuncies la grandeza de un Dios tan poderoso y tan grande. Aleluya. Ese es el propósito de Dios. Y Dios te ha traído aquí con ese propósito. Que tú vengas a alabar al Señor. Que tú sientas la presencia del Señor. Hace un momento sentimos la presencia del Señor. Cantamos, vivificamos su nombre, glorificamos su nombre. Vimos como Dios se movía en medio del pueblo. Yo sentí la gloria de Dios de una manera especial en este día, porque estamos conforme al propósito de Dios en este lugar. Dios nos ha traído para que seamos luz en medio de las tinieblas. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida, uno de tantos. Dios nos ha traído para que abramos nuestros oídos a escuchar su palabra, para que limpiemos con hisopo nuestros oídos, para que limpiemos con un paño nuestros ojos y podamos ver claramente la voluntad de Dios para nuestras vidas y para los que nos rodean. Tú sabes que si otros miran tu propósito, otros te seguirán. Cuando tú tienes un propósito definido, bien argumentado, que está conforme a los parámetros establecidos por la sociedad y por Dios, otros te van a seguir. Otros van a anhelar lo que tú estás haciendo. Otros van a buscar lo que tú estás haciendo. No has venido aquí por unas palabras que te hablaron. No has venido aquí has venido aquí porque has visto. Has visto el progreso de Dios. Dios te está progresando en este lugar. ¿Cuántos han sido progresados en este lugar? Amén. Yo le doy gracias a Dios, porque ya ahorita yo voy a ver el progreso de mi hermano Carlos por completo. Yo lo voy a ver. Hermanos, vamos a comer una parrillada allá. Los invito a todos.
Gloria a Dios. Pero es porque, ¿tú sabes qué? Es que esto viene cuando tú andas en el propósito de Dios. Y los que te ven te siguen. Lo que te hacen, mira, la palabra exacta es que los que te ven te desean. Desean lo que tú tienes. No con envidia, pero sí desean lo que tú tienes. Y dicen, yo quiero también de lo que ellos tienen. Dice la palabra, en un cierto momento, Pedro y Juan se encontraban predicando. Y hubo un mago que se llamó Simeón. Y este hombre se convirtió al evangelio. Pero este hombre pensaba que la gracia de Dios se adquiría a través de quizá un opus copus o abracadabra. Él pensaba eso. Entonces en un momento, él dice la palabra que él se acercó a los apóstoles y le dijo, mira, yo quiero lo que ustedes tienen. Y los apóstoles, yo estoy seguro que lo miraron así y dijeron, wow, este hombre quiere algo de Dios. Y luego seguidamente de haberle dicho, yo quiero lo que ustedes tienen, ¿cuánto me cuesta? Quiso pagar por el favor de Dios. Quiso pagar para tener el poder que él tenía antes haciendo la magia. Quería tenerlo ahora en el evangelio. Pero esto no es debido a la magia de los hombres. Esto es debido al poder de Dios, al propósito de Dios. Si tú estás en el propósito de Dios, algo nuevo tiene que suceder. Si tú estás en el propósito de Dios, algo se tiene que mover a tu alrededor. Si tú estás conforme al propósito de Dios, Dios abre las puertas en tu corazón. Dios hace algo nuevo en tu vida. Dios prospera. Dios abre las puertas, aleluya, que tenga que abrir para que tu vida sea prosperada, para que tu vida llegue al propósito de la voluntad de Dios. Aleluya. Fíjate, en una ocasión hubo una reina que se llamó Esther. Y si quieres luego en tu casa buscas el libro de Esther, capítulo 4, te lees todo el libro de Esther. Aleluya. Un libro hermoso. La característica del libro de Esther es que en ninguna parte se habla de Dios, pero Dios está en todas partes. Es un libro maravilloso donde vemos la voluntad de Dios salvando a un pueblo por medio de esta mujer. Y en el capítulo 4, versículo 11 hasta el 17 dice, todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio de interior para ver al rey sin que él lo hubiera llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo que aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos días, estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo la palabra de Esther. Entonces Mardoqueo, que respondía a Esther, no pienses que escaparás a la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Fíjate lo que le dice. ¿Quién sabe si a esta hora tú estás aquí? Tú estás aquí. ¿Quién sabe para esta hora cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y Esther le dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayuna por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días y noches. Y también yo con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Una mujer que se decidió a obedecer y entrar en el propósito de Dios. Su pueblo está en peligro, su pueblo está a punto de perecer, y Dios le habla a esta mujer por medio de su tío y le dice: ¿quién sabe si para este propósito Dios te trajo a ti en este día? ¿Para qué propósito te trajo Dios en este día? Sino con el propósito de salvarte, de ayudarte, de bendecirte y levantarte. Qué propósito tan tremendo. Nosotros pudiéramos pensar: Señor, que nos falta dinero, nos falta
falta economía, nos falta trabajo. No, Dios te trajo para bendecirte. Y entre la bendición de Jehová no trae tristeza con ella. Así que todo lo que pidas al Padre, conforme al propósito de Dios, será hecho. Aleluya. Dale un aplauso a Cristo. Gloria a Jesús. Y esta mujer entró en el propósito de Dios y entró a la cámara del rey, y el rey extendió su cetro hacia ella. Fíjate, hemos venido, según el Salmo 22:22, dice, para anunciar tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. El propósito de Dios es que tú anuncies su nombre a tus hermanos. Salmo 22:31 dice, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo y a nación, aún anunciarán lo que Él hizo. Anunciará que Él hizo esto. Dios te trajo para anunciar su propósito específico, aleluya, en tu vida, en que tú seas una bocina de anuncio y anuncies a tus hermanos el loor y la alabanza a Dios, la justicia de Dios. El Salmo 64 dice, entonces temerán todos los hombres. 64:9. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán las obras de Dios y entenderán sus hechos. Y Mateo capítulo 12, versículo 8 dice, he aquí mi siervo a quien he escogido. Fíjate, yo quiero hablarte directamente ahora porque es el mismo Jesús hablando la palabra. He aquí mi siervo a quien he escogido. Mira cómo te dice el Señor, mi amado, mi amada, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. ¿Qué palabra más hermosa te puede decir tu padre o tu madre que te diga te amo? ¿Qué palabra más hermosa puedes escuchar tus ojos cuando tu esposo o tu esposa te dice te amo? ¿Qué palabra tan linda y tan bella puede salir de los labios de un niño cuando le dice a un padre te amo? Fíjate, en estos momentos es el mismo Dios que está sentado en su trono. Yo cierro los ojos y me imagino al Señor con su cetro de justicia, puesto en su mano derecha y su cayado en la mano izquierda. Aleluya. Él mirándote directamente a los ojos y diciéndote, mi amado eres tú. No tengas miedo, no tengas temor. Yo soy el que te levanta. Yo soy el que camino contigo. Yo te doy la mano todos los días. He puesto reinos a tu favor. Gente que no te conoce te dará la mano. Gente que no te conoce vendrán a ti y te darán la mano. Esa llama su alabanza, porque tú te has convertido en mi amado. Y dice el Señor, mi espíritu pongo sobre. Eres mi amado. No tengas miedo. Entrega todo, dice el Señor en este día. Porque todo yo lo he dado por ti. Bendito tu nombre. Hasta lo último de mí, hasta lo más querido de mí, mi propio hijo, lo di por ti. Para que tú te levantaras, para que tú fueras alguien diferente, para cambiar tu vida y para que tú seas lo que realmente yo quiero que tú seas. Toma mi mano, dice el Señor. Toma mi mano. Toma mi mano y experimenta la gloria de mi espíritu. Porque mi espíritu, dice Él, lo he puesto sobre ti. Por tanto, tú eres mi amado. El Señor no se ha olvidado de ti. El Señor te trajo en este día porque Él quiere darte la mano. Solamente quiere que tú recibas la grandeza de Dios Todopoderoso y que camines conforme al propósito de su majestad. Lo que Él quiere para ti es mucho mejor que lo que los hombres quieren para ti. Todo lo que pueda haber en la vida
es pasajero, pero lo de Dios perdura para siempre. Amén. Señor, que en este día mi espíritu es puesto sobre ti, por cuanto te has convertido en mi Jesús. Y cada uno de nosotros, Dios ha dicho lo mismo. Cada uno de ustedes se conforma, se constituye en este momento en mis amados. Por lo cual yo voy a poner mi espíritu sobre tu vida y voy a hacer un cambio, algo especial, algo sobrenatural, algo que antes no habías visto, cosas que ni oído había oído, ni ojo pudo haber visto. Es lo que Dios tiene para tu vida en este día. Por eso hay que adorarle, por eso hay que bendecirle, por eso hay que alzar su rostro. Señor, tú eres el precioso, tú eres el amado, tú eres el Dios grande, maravilloso. No hay ninguno como tú. Te adoro, Señor. Bendigo tu nombre. Porque no tengo que decir en alto. Si no tuviera bocina, lo gritaría. Si no tuviera micrófono, mis labios adorarían el nombre de Dios. Porque he conocido el propósito de Dios para con mi vida. Y por lo tanto yo voy a anunciar la grandeza de un Dios tan maravilloso y poderoso. Aleluya, que ha hecho grandes maravillas en mi vida. No temáis, dice el Señor. No temáis. San Mateo capítulo 16 versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. San Mateo capítulo 25 versículo 1 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si alguno en este día quiere seguir en pos del Señor, niéguese a sí mismo. Quita tus propósitos y absorbe el propósito de Dios. Elimina todo aquello que te habías propuesto en tu vida: odio, malicia, enemistades, envidias, peleas, lascivias, borrachera, todas aquellas cosas que te separan de Dios. Elimínalas de tu vida, saca ese propósito de tu vida. Si hay alguien que tú no le hablabas en este día, ve y háblale. Elimina ese propósito del enemigo que lo está poniendo en tu vida. Elimínalo completo, elimínalo de ti. Aleluya, tú sabes que es mejor acostarse tranquilo, aleluya, en paz con mis hermanos y con mis amigos, que tener pendiente que alguien me anda buscando para hacerme hermano. Por lo tanto, absorbe la cruz de Cristo en tu vida, absorbe el propósito de Dios en tu vida, y un día, cuando tú no menos lo esperes, el Espíritu de Dios te va a decir: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra hoy al gozo de tu Señor. Un día veremos cara a cara aquel propósito al cual hemos seguido, al cual hemos anunciado que un día ha de venir. El que ha de venir vendrá y nadie lo para. Dale un aplauso a Cristo. Creo que Dios ha hablado en este día. Creo que Dios ha hablado en este día. Por lo tanto, si hay alguien que necesita la oración, si hay alguien que se quiere reconciliar con el Señor, si hay alguien que quiere en este día darle la gloria al Señor, te invito a que vengas a este lugar y vamos a orar por ti.